Muy buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a este espacio que tiene Axity para todos ustedes. Es un conversatorio que vamos a estar realizando enfocado a las redes empresariales. Y aquí nos vamos a preguntar si las redes empresariales están preparadas para el nuevo normal. Y nos acompaña el día de hoy un excelente grupo de panelistas, muy variado de por sí, que nos van a estar compartiendo sus experiencias, sus opiniones en todo lo referente a este nuevo mundo de conectividad que estamos viviendo. Hoy nos acompaña entonces Luis Puerto, es director de Tecnología y Planeación de la Universidad del Externado, una de las universidades más antiguas de Colombia de por sí. Este año están cumpliendo 135 años ya de operación, con mucha tradición en temas de ciencias sociales, carreras enfocadas a las ciencias sociales, especialmente temas de derecho. Bienvenido, Luis Puerto. Cuéntenos un poquito más sobre la universidad, sobre ti. ¿Qué nos puede contar para iniciar? Bueno, pues mil gracias a todos por la invitación. Pues efectivamente soy el director de tecnología hace 5 años. La universidad pues está enfocada mucho en el tema de las ciencias sociales, específicamente el derecho. Manejamos 25 ramas o departamentos de derecho en todas sus especialidades. Más o menos contamos con 15.000 estudiantes entre pregrado y posgrado y estamos pues ubicados en el centro de Bogotá. Y pues muy inquieto por aprender y poder ayudar en este conversatorio con todos los temas de redes. Muchísimas gracias, Luis. Bienvenido. También nos acompaña el día de hoy Marco Antonio Siler, del Banco BBVA. Es un grupo financiero global con un ejercicio diversificado en temas financieros en más de 30 países. Marco, bienvenido. Cuéntenos de ti y del banco, ¿qué nos puede compartir para iniciar? Gracias, pues también un honor estar aquí compartiendo con los colegas y con ustedes estos temas que siempre son relevantes y siempre hay algo que aportar, pero sobre todo muchísimo que aprender. Aquí, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista académico, la pandemia y la pospandemia nos ha cambiado completamente el panorama. En los sectores financieros, en la vida misma, creo que todos podemos poner un antes y un después. Y ahora los retos son no solamente cómo atacamos la pandemia, que eso ya está sabido, sino qué es lo que viene después. ¿Cuáles son los siguientes retos? Y como siempre, hay que estar posicionados para estar en la vanguardia de la plataforma básica que es la comunicación. Ya no se concibe ningún tipo de servicio, ninguna industria, mucho menos los servicios financieros, si no tienen un sólido soporte de la parte de comunicaciones. Entonces, pues nada, muy agradecido de poder participar aquí con ustedes. Bienvenido, Marco. También nos acompaña en este panel John Mota, nuestro CAM aquí en Colombia para Cisco. John, bienvenido. Cuéntenos, danos una bienvenida. Hola, Cerveliano, y a Luis, Marco, un gusto, un placer pues, ser parte de este panel con ustedes. En cuanto a Cisco, bueno, estamos cumpliendo 25 años en Colombia. En diciembre del año pasado se cumplieron 25 años. Desafortunadamente, a raíz pues, de lo que estamos viviendo, no se pudo hacer mayor celebración. Sin embargo, es un hito tener ya 25 años en el país y a nivel, digamos, de compañía, 37 años en el mercado y por supuesto acompañando pues esa transición que, como bien mencionaba Marco, pues nos ha llevado a una forma distinta de cómo vivir, cómo interactuar, cómo socializar y por supuesto cómo enfrentar los nuevos retos laborales que veremos que ya estamos viendo y que seguiremos viendo en los próximos años, ¿no? Bueno, sean bienvenidos entonces a este espacio que tiene Axity del Axity Day del 2021. Y es algo muy importante desde la óptica de la convergencia digital. Nos ha estado impulsando a tener un creciente consumo de datos, a tener, digamos, unos cambios en nuestros ámbitos de la actividad diaria en el consumo de datos, tanto empresarial como personal. Y es ahí donde nos lleva a consultarles a ustedes, y en este caso vamos a iniciar por Luis, nuevamente, Luis Puerto.
Desde la óptica del crecimiento de la demanda de la conectividad y esa presión en las capacidades que deben de tener las redes, ¿ustedes o has percibido un incremento de la demanda de la capacidad de las redes empresariales en el sector donde te manejas, donde te ubicas? Y esa es una excelente pregunta. A nivel de externado y en términos generales, pues hacemos el análisis con varias universidades. Nos encontramos que sí hay un crecimiento. Antes de pandemia, nosotros estábamos creciendo a un ritmo de 300 megas el año. La universidad en este momento cuenta con un ancho de banda de 1.700 megas y estábamos proyectando para el año 2020, cuando arranca la pandemia, crecer hacia los 2.000, 2.200 megas. Obviamente el tema cambia exponencialmente y se invierte esta curva en el momento en que inicia la pandemia, porque tenemos que transferir estos anchos de bandas a los estudiantes, ayudarles con sus planes de datos en casa, ofrecer SIM card que tuvieran planes de datos a docentes y a estudiantes, y pues es un comportamiento atípico. Lo que va a ser interesante es, ya el momento de pandemia, creo que lo estamos asimilando, y viene un modelo mix donde vamos a tener estudiantes que van a querer estar en la casa, docentes que van a querer dictar desde la casa, y estudiantes y docentes que lo querrán hacer directamente en el campus. Entonces, un gran reto es mirar estas dos alternativas y cómo lograrlas suplir de la mejor manera en ambos entornos. Gracias, Luis. Marco, y desde la óptica de la banca, ¿sí se ha percibido un incremento en la demanda de las capacidades de las redes empresariales? Sin duda ha sido, como comentábamos, un parteaguas muy importante. Por supuesto que esto ha exponenciado, a todos nos llevó tanto a trabajar como a vivir desde casa. Entonces, esto nos demandó una capacidad no solamente de interconexión entre nuestros centros operativos, sino también de dar una capilaridad para nuestros colaboradores y sobre todo para nuestros clientes, que pudieran tener los accesos que efectivamente se estaban demandando. Todos esperábamos un crecimiento, nadie esperaba un crecimiento tan abrupto de una semana a la otra, y eso nos trajo retos muy interesantes. Aquí en el grupo teníamos previsto ya un tipo de convenio con nuestros carriers, un poco de banco y on demand, donde podíamos tener esta flexibilidad que nos permitió en su momento reaccionar de una manera muy rápida ante estas necesidades, y que nos ha permitido estar coordinando con la parte operativa, con la parte de negocio, cómo van evolucionando estas necesidades. Sin duda, fue un cambio sin precedente, sin duda fue un tema que nos agarró a todos por sorpresa, y que puso de relieve la importancia que se tiene de estar preparado para lo inesperado y para poder reaccionar de una manera muy rápida. Concretamente a tu pregunta, sin duda el incremento fue sustancial, se triplicaron en algunos casos los usos de capacidades de comunicaciones, de enlaces, y la respuesta rápida, tanto de los propios carriers, de toda la comunidad de comunicaciones, para poder brindar los servicios, fue fundamental. Gracias, Marco. John, desde la óptica de fabricante, desde Cisco, ¿la pandemia ha marcado un antes y un después? Sí, Serbeliano, claro, por supuesto. Nosotros, digamos que en Cisco se hace un reporte anual del uso de Internet. Se llama el Cisco Annual Internet Report, que es un reporte público. Y para el caso particular de Latinoamérica, sí se sintió y se identificó precisamente lo que acabas de mencionar, el antes de la pandemia y el después. Este reporte lo que muestra es una tendencia con respecto a lo que va a pasar de aquí al 2023. Arrancamos de una base en el 2018 para Latinoamérica específicamente de 60% de usuarios conectados a Internet, independientemente del dispositivo de donde vengan, y lo que se espera es que para el 2023 tengamos 70% de la población de Latinoamérica conectada a Internet, independientemente del dispositivo.
Ahora, con respecto al tema de dispositivos, lo que se ve y la tendencia que va a suceder es, en 2018 se tenía en promedio 2.2 dispositivos por persona o por habitante de Latinoamérica, y se espera que para 2023 estemos hablando de 3.1 dispositivos por persona, en donde estará el televisor, un tablet, un celular, computador, dispositivos de IoT, wearables, y eso nos va a llevar a un promedio de 3.1, en donde estamos hablando prácticamente de un dispositivo adicional por habitante en tan solo 2 años, ¿no? Y en cuanto a la parte de uso de, los carriers preparándose para esa conectividad, se espera que pasemos de 15 megas por segundo, en lo que era 2018, por consumo por persona, a 59.3 megabits por segundo de consumo por habitante, de aquí a 2023. Gracias, John. Luis, desde la perspectiva de la pandemia, ¿la misma ha marcado un antes y un después? ¿O todo esto que estamos viviendo de la convergencia tecnológica y digital es el resultado de estrategias de negocio? ¿Qué opinas? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que nos veníamos preparando, pero sí considero que la pandemia aceleró todo. Nosotros no teníamos tantos canales de comunicación, nos tocó volvernos omnicanal, tuvimos que trabajar muy fuerte en el tema de digitalización de procesos para que los estudiantes no tuviesen que estar el tiempo completo haciendo solicitudes directamente a la universidad para no tener que ir al campus. Entonces, sí considero que logramos una transformación. Creo que hay un buen chiste para los ingenieros es cuál es su mayor apalancador de este modelo de pandemia y cuál es lo que los ayudó a ustedes en este tiempo. Y siempre decimos la pandemia, ¿no? No fue el director financiero, no fue nuestro jefe, sino la pandemia abrió muchas puertas a las instituciones a hacer cambios y a verlos reflejados en nuestros procesos. Nosotros en este momento pues logramos bastante el tema de la digitalización, íbamos desarrollando temas pero muy en corto de los temas de educación virtual y crecimos exponencialmente. Por darles números, pasamos de tener 100 aulas virtuales a 1.200 aulas en un semestre, y entonces todas estas capacidades que creíamos en un momento difíciles de manejar, pues al contrario se nos volvieron normales. Este tema de videoconferencias donde los docentes dictaban sus clases y de una semana a otra pasaron de dictar su clase en sitio a su clase en videoconferencia, cambiando todo este rol, evitando que la gente apagara las cámaras, manteniendo la motivación que es tan difícil, se ha hecho. Y lo más interesante va a ser el regreso, ¿no? Esta nueva normalidad nos va a implicar que nos van a quedar cosas muy interesantes. Yo pienso que en el tema educativo, el tema de la virtualidad viene para quedarse, el tema de ser asincrónico, el tema de manejar nuevos escenarios y nuevas realidades va a ser un nuevo día para las sociedades. Creo que tienes apagado el micrófono. Sí, qué pena. Gracias, Luis. Marco, ¿tú qué opinas? ¿La pandemia se ha marcado un antes y un después? Sin duda, la pandemia marcó un antes y un después. Además de ello, como ya comentaba, es independientemente de que si ya se tenía algo previsto o no se tenía previsto, la pandemia cambia la perspectiva desde cuál se ve no solamente la tecnología, sino los procesos y la forma de interactuar de las personas. Igual que como estaba mencionando con los alumnos, con los empleados es lo mismo. Nadie hubiera imaginado que los bancos pudieran operar de manera remota. Eso era impensable hasta antes de marzo del 2020. En abril del 2020 nos dimos cuenta que sí, había muchos retos que se tenían que atacar. Para algunos estábamos más preparados que otros, pero sin embargo sucedió. Fue algo que se dio y que no se hubiera dado tan dramáticamente si no hubiera existido la pandemia. Que se estaba en proceso de flexibilizar muchos de estos procesos, sin duda, pero que fue un cambio abrupto también y que nos llevó a todos, no solamente desde el punto de vista tecnológico, que es el driver fundamental, sino también, te reitero, desde el punto de vista de procesos, de recurso humano, de aceptación, de implementación.
todo el contexto que llevó a favorecer de alguna manera que se dieran estos cambios y que han sido potencializados gracias a la tecnología. Si esta pandemia se hubiera realizado hace 10 años, simplemente hubiera sucedido otra cosa. No sé cómo lo hubiéramos afrontado en ese momento. Estamos en un punto donde la tecnología nos ha facilitado esto que se ha denominado la nueva normalidad para realizar las operaciones financieras, la nueva normalidad para estudiar, la nueva normalidad inclusive para hacer amistad, para hacer el día a día, ¿no? Nos ha transformado por completo. Los más escépticos tuvieron que subirse al carro en movimiento y no tenían otra oportunidad, no tenían otra opción. Sin duda, sobre todo con esa parte de los escépticos fue donde más empuje tuvo la pandemia. Gracias, Marco. John, ¿cuál sería el principal impulsor de estas tendencias, de esta nueva tendencia? ¿Cuál crees tú que es el principal impulsor de esta tendencia y transformación digital en las redes? Pues lo que iba a mencionar y muy en línea con los comentarios de Luis y de Marco era precisamente que esto pues marca un antes y un después definitivamente, que nos estamos preparando para el después de y que va seguramente como como existen hoy en día los millennials, luego otra etiqueta de centennials, tendremos una generación que se llamará post-COVID, que será debido a la digitalización provocada, ¿no? Entonces, esta digitalización provocada que generó en esta población de niños que nacieron en 2010 en adelante, va a ser una generación que viene ya no solamente como nativos digitales, sino iniciados en una etapa más temprana de lo normal, ¿no? Digamos que cuando todo el mundo siempre tenía como su prevención de poner a los niños a exponerlos a la digitalización tan temprano, ¿no? Y desafortunadamente esta situación nos llevó a que niños pequeños de 3, 4, 5 años en adelante tuvieran que tomar su educación de manera virtual. Y solo para mencionarles, 1.2 billones o 1.200 millones en español de niños a nivel mundial tuvieron que moverse a esta virtualidad, ¿no? Entonces es un cambio trascendental y un estudio que hizo Gartner en junio del año pasado mencionaba que 88% de los empleados de oficina tuvieron que moverse a trabajo en casa o trabajo remoto debido pues a las situaciones de cuarentena a las que nos tuvimos que enfrentar. Entonces, la situación acá es todo lo que veíamos como tendencia, la telemedicina, el teletrabajo, la educación virtual, la banca virtual, el experto remoto, todo eso que se veía como una tendencia, hoy lo vemos como una normalidad. Hace parte de, pido una cita médica, me dan mis controles, me medican virtualmente y lo vemos como con total normalidad. Se rompieron muchos paradigmas, es lo que sucedió con esta pandemia que pues, llevamos año y medio y que en estos momentos nos estamos preparando es el después de, ¿no? Y por supuesto, lo que yo veo aquí es, hubo grandes ganadores o digamos vencedores o beneficiados que fueron pues todos los que ya venían y eran nativos digitalmente, como pues todos los comercios electrónicos, fueron digamos como los grandes vencedores y aquellos que invirtieron en bolsa en esas compañías pues ahora están viendo sus réditos, empresas que crecieron más de 3 dígitos a raíz de que fuimos llevados sí o sí a este modelo, ¿no? A este modelo. Entonces, otro paradigma que se rompió definitivamente es que el trabajo no es un lugar a donde vas, sino es lo que haces desde donde estás. Eso sí es definitivo. Ya ese paradigma se rompió de yo tengo que ir a marcar tarjeta, sino yo tengo que ser productivo desde donde esté. Y creo que eso marca la diferencia de cómo las empresas tienen que reinventarse y pensar en cómo le doy las herramientas para que las personas puedan trabajar en equipo, puedan ser productivos sin perder pues todo ese componente de socialización y por eso nos preparamos para otra tendencia o una normalidad que va a ser la nueva fuerza laboral distribuida o nueva fuerza laboral híbrida, ¿no? Entonces, esos digamos que son los parámetros que yo veo que se van a quedar independientemente de acabe o no la pandemia, que esperamos que en próximos meses ya pues podamos volver a
a un cierto grado de normalidad, ¿no? Listo, John. Gracias. Sí, en esencia, responder ante estas nuevas necesidades de conectividad, se requiere que las redes cada día sean más, digamos, más flexibles, se puedan adaptar más fácilmente y sobre todo que se están volviendo un poco más complejas. Y es ahí, Marco, desde la óptica de la banca y desde su sector, sí estaría pensándose migrarse a un trabajo 100% híbrido, como lo menciona John. Sí, el después, la post-pandemia nos ha roto diferentes paradigmas y entre ellos está precisamente el que se pueda tener esta hibridación del trabajo. Ya lo comentaba de manera excelente, no importa dónde estoy, es qué tan productivo soy, qué tan productivo puedo ser de manera individual y con los equipos colaborativos, con los equipos de trabajo. Sin duda, esto nos cambia la forma en la que se hacen los trabajos de manera general, de la forma en que se interactúa y que nos ha transformado de una manera, hasta cierto punto, que tenemos que ir eficientando. Estamos a mitad de un proceso. Para muchos ha terminado, está en proceso la pandemia, en un proceso bastante avanzado. Sin embargo, estos cambios, esta famosa nueva normalidad, ha transformado de manera permanente la forma en la que hacemos. Ya no veo, no solamente las instituciones financieras, ya no veo ninguna industria regresando a antes del 2020. De alguna manera, algunas industrias más serán afectadas que otras, pero sin duda todos estaremos evolucionando a esta nueva forma de trabajo, donde el reto ahora es tomar lo mejor de los dos mundos, porque si bien antes estábamos muy centrados en la oficina, muy centrados en un espacio de trabajo, nos tuvimos que salir de ahí y centrarnos a teletrabajo, trabajar de distancia. Como en el mundo nada es perfecto, el reto ahora para las industrias es poder tomar lo mejor de los dos mundos y no lo peor de los dos mundos, porque en los dos temas hay sus peculiaridades. Lo importante, el reto tecnológico y sobre todo de las personas es que podamos tomar esto lo mejor de los dos mundos. Ya los experimentamos, es forma de hacerlo. Y las plataformas tecnológicas nos van a servir precisamente para eso, para que sea un habilitador de estas dos opciones. Tanto el estar en nosotros, los países latinos, que somos mucho de contacto, de estar de frente, de hablar con las personas, que lo podamos continuar haciendo. Y por el otro lado, que no tengamos que estar sufriendo como mucho se sufría al principio, y ya por ahí mencionaba Luis en varios memes que había de que ahora es en lugar de hola, ¿qué tal? Un café, es no te escucho, tienes el mute, etcétera, etcétera. Todo lo que nos ha transformado en las reuniones. Bueno, entonces tomemos lo mejor de esos dos mundos basados en la tecnología para poder evolucionar y para poder ser más productivos, ¿no? Sí, y ha sido un impacto social bastante grande este cambio, ¿no? En las personas, la parte emocional muchas veces se ha afectado por estar viviendo esos entornos donde ya no tienen tanto contacto en el aspecto laboral, ya no, sino solamente en su hogar y su vida social. Y eso ha marcado también unas connotaciones sociales que de pronto hay que empezar a revisar, que no hacen parte de la tecnología, pero que están afectando el día a día de las personas. Y avanzando un poquito de todo lo que hemos estado conversando, Luis, desde la óptica del sector educación, ¿esperan un crecimiento importante en el futuro cercano? Bueno, ese es el gran reto, ¿no? Estamos evidenciando dos temas que son interesantes. A nivel de pregrado, los números se mantienen, o sea, es decir, los estudiantes tomaron la opción de hay que seguir, yo tengo que estudiar, tengo que volverme profesional, pero en el tema de posgrado sí estamos encontrando serias caídas y hay un temor, pues en las investigaciones que se han hecho, de si efectivamente yo voy a continuar con mi trabajo, si yo voy a mantener mi ingreso, si la economía va a seguir igual. Entonces, la educación pues se resiente en estos temas. La universidad en particular pues ha hecho esfuerzos muy grandes en salir a dar beneficios, en otorgar descuentos, en dar facilidades de pago para volver a cautivar a los estudiantes a volver y a que tomen este modelo. Y creo que el modelo, también con lo que comentabas,
pues implica que las universidades tenemos que cambiar. Entonces es llevar muchas de estas facilidades al modelo en su casa, donde podamos ser asincrónicos y puedan ver una materia que fue grabada previamente en cierto momento, la puedan ver en un horario posterior, poder ser duales en este proceso donde unos estudiantes, si se sienten más a gustos, puedan ir a la universidad, pero si a otros estudiantes les gusta su entorno, su casa, hay ahorros en el transporte, en el tiempo que se ganan, en la alimentación que puede ser mejor en un momento dado en su hogar, el tener a sus hijos cerca, pues hay que dar esas facilidades y es parte de lo que el modelo nos está llevando a repensar cómo hacemos para que saquemos, como muy bien lo decía Marco, lo mejor de estos dos mundos y eso lo pongamos al servicio de nuestros estudiantes y ahí estamos trabajando en traer nuevas temáticas, en traer nuevas estrategias que nos lleven a que los estudiantes pues sigan cautivándose a nivel de pregrado y de posgrado. Y al tener esos nuevos entornos que se están visualizando, como lo comenta Luis, ahí tendría un incremento en los requerimientos de seguridad. Total. Hoy en día creo que para nadie es un secreto, las universidades nos volvimos foco de ataque por formas de pensar, por formas de interactuar con nuestro entorno político. Entonces, pues nosotros tuvimos que mejorar en seguridad muchísimo desde el día, como dicen, ese marzo, es un marzo 2020 hizo una conversión total porque pues pasamos de en un momento donde todo lo teníamos localizado, éramos seguros en nuestro espacio y ya nos fuimos a las casas y entonces nosotros teníamos espacios donde los computadores eran los computadores personales de los docentes, de los administrativos, entonces tienen antivirus, ¿cómo hacemos para validar que tengan una VPN y se puedan conectar de manera segura? Nuestros firewall estaban adentro, funcionan muy lindos allá adentro, pero ¿cómo hago para pasar todo ese tráfico para que podamos tener la seguridad esperada? Pues fueron cambios de comportamiento y seguimos avanzando y seguimos pues generando brechas que todavía no resolvemos y que buscamos entender en ese día a día. Sí, señor, muy de acuerdo en esos aspectos. Marco, desde la óptica financiera del sector de la banca, ¿esperan crecimiento importante en el futuro cercano? Sin duda, esperamos que esta tendencia va a continuar. La digitalización es un hecho que se ha estado consolidando y que sin duda, te lo decía en una respuesta previa, los más escépticos tuvieron que cambiar. Las nuevas generaciones son cero escépticas, están al contrario solicitando este tipo de servicios. Ya mencionaban, ya es la nueva generación que no sé, sean los pandémicos o cómo se llamarán, pero ya vendrán literalmente de forma desde los pañales ya con la interacción con dispositivos. Entonces no estarían esperando otra cosa que realizar su vida, realizar sus transacciones, revisar el mundo tal cual como han estado acostumbrados. Entonces, además del aumento en usuarios, el aumento en los servicios que se están prestando sobre las plataformas es cada vez mayor. Cada vez desde tu propia aplicación puedes hacer más y más cosas. ¿Y qué crees? Cada vez quieres hacer más y más cosas porque tienes esa flexibilidad de poderlo hacer. Un reto muy importante, ya lo mencionaban en la pregunta anterior, es la seguridad. La seguridad para nosotros es uno de los retos más exhaustivos que tenemos que generar tanto dentro de nuestra infraestructura como hacia los clientes y que a su vez, como ya todos lo sabemos, cada que pones un candado, pues es un tema que va agregando un poco de payload a cualquier esquema que tengamos, desde infraestructuras, comunicaciones, etcétera. Entonces, ese crecimiento viene en formas de que se va a interactuar o que se interactúa ya entre los propios clientes, entre las propias empresas y los servicios que se van a ir agregando a esas plataformas. Y desde la óptica del alcance geográfico, digamos, ¿habrá crecimiento en este sector de la banca? Sin duda, ese es otro de los aspectos, ¿no? Para nadie es un secreto que el sector bancarizado se concentra principalmente en ciertas zonas con este
con esta nueva forma de interactuar, la capilaridad, el alcance geográfico se vuelve un factor fundamental dentro de las plataformas. Uno de los principales elementos es tener una experiencia que sea totalmente global, no importa dónde estés, ya sea porque estés eventualmente cuando se pueda volver a viajar o donde estés geográficamente ubicado, que puedas tener una experiencia única. Y esta experiencia única lo que requiere es tanto capacidades como capilaridad, posicionamientos geográficos. No importa dónde estés ubicado, ya decíamos que puedes trabajar desde oficina, desde casa, desde el café de la esquina, desde la playa, en un pueblo mágico, en fin. El tema es poder tener cobertura geográfica lo suficientemente capaz de brindar una experiencia igual que si estuvieras directamente en la oficina del centro de la ciudad. Ese es el reto, que donde se encuentre ubicado tenga la misma experiencia. Así es, que tenga la misma experiencia y que además se tenga esa experiencia, como ya se comentaba, con todos los elementos de seguridad que tienen que ir envolviendo esa propia experiencia del usuario. Sí, señor. John, desde la óptica de ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Habrá un crecimiento en las redes en un futuro cercano? Por supuesto, Cerveliano, va a haber un crecimiento en cuanto a las redes, pero precisamente algo que quería mencionar con respecto al impulsor y las industrias que están más propensas precisamente al tema de la disrupción digital y a la transformación digital, estamos acá, ¿sí? Cisco, digamos que invierte en una empresa, una consultora que se llama Global Center for Digital Business Transformation, que se encarga de hacer una investigación a nivel mundial con respecto a las industrias que están más propensas a la disrupción digital. Dentro de esas hay 14 industrias que son las más propensas a que aparezca un unicornio, ¿sí? Un startup de unicornio y que cambie el juego de la industria. Dentro de esas 14 hay 6 industrias en las que quiero, digamos, como mencionar rápidamente, de las cuales estamos en 3 de ellas. Una es educación, la otra es banca, por supuesto, productos y servicios tecnológicos, y por eso les mencionaba, ahí estamos nosotros incluidos, pero de las 6 industrias que menciono, la primera es medios de comunicación y entretenimiento, en donde, por mencionarles un mensaje, digamos, un dato importante, y si tienen interés de ver el estudio a profundidad que se llama Digital Vortex 2021 durante la pandemia post-COVID, habla del caso Disney Plus. Habla del caso Disney Plus, en donde a raíz, pues, de lo que sucedió con el COVID, lanzaron esta plataforma de streaming con todo su arsenal de ESPN, Pixar, Lucasfilm y todas estas compañías que tiene Disney para sopesar lo que sucedió con sus parques temáticos y sus cruceros, ¿no? En donde prácticamente pasaron de ser su mayor fuente de ingreso a pasar a cero de un día para otro, y lanzan esta plataforma Disney Plus, en donde pone a temblar a un unicornio de hace algunos años, que fue Netflix, y empieza a meterse en un modelo en donde anteriormente no estaba, para empezar a competir en la forma como ahora se consumen sus películas taquilleras, ¿sí? Esto es un cambio trascendental, en donde es una plataforma que se va a quedar, que le va a competir y que le va a poner la tarea dura al unicornio de hace 20 años, y que siempre poníamos de ejemplo de cómo es el tema de la transformación digital y de salirse del modelo tradicional. Pero para entrar rápidamente en las otras 5, está retail, pues que era de esperarse. Retail contra el comercio electrónico la tiene difícil. Competir un retail tradicional con vitrina física versus un comercio electrónico que no tiene que pagar nada de ese modelo. Y ahí también hay unicornios como Mercado Libre hace algunos años, pero también tenemos a Rappi o tenemos a iFood. Entonces empiezan a aparecer unicornios, y por eso precisamente están esos dos en el número 1, número 2, como industrias que están más propensas a la disrupción digital. El tercero es telecomunicaciones,
Y ahí en el tercer lugar, 5G va a ser el player, va a ser el que marque la tendencia y la diferencia, y los proveedores de servicios de Internet van a tener que diferenciarse es con los casos de uso que empiecen a crear con respecto a lo que veremos como comunidades inteligentes o ciudades inteligentes, el nuevo concepto de Urban Service Provider, y ahí los que logren crear casos de uso y nuevos modelos de negocio para las ciudades, la comunidad, los gobiernos serán, digamos, los abanderados que veremos en 2, 3 años sacando provecho de esta tendencia. En Colombia todavía no tenemos 5G, pero pues ya está la licitación lista para salir a finales de este año calendario y empezar todo el despliegue en 2022, pero esto abrirá nuevas puertas al mundo del Internet de las Cosas y que de acuerdo al estudio que les mencionaba anteriormente de Cisco Annual Internet Report, lo que se espera es que en Latinoamérica estemos hablando de 400 megabits por segundo de consumo de redes 5G para el 2023. Entonces, esta es la tercera. La cuarta es productos y servicios tecnológicos, donde estamos nosotros, tanto tú, Cerbeliano, como yo, en donde aquí nos vamos a enfrentar contra 500 millones de desarrollo de aplicaciones que vamos a ver de aquí a 3 años. Entonces, 500 millones de aplicaciones, va a salir inmensidad de unicornios, inmensidad de nuevas posibilidades, en donde también tendremos que reinventarnos y continuar reinventándonos para permanecer vigentes y permanecer apoyando a nuestros aliados para que precisamente continúen vigentes en sus modelos de negocio. La banca y servicios financieros, Marco, y acá en la parte de banca y servicios financieros, ¿cuál es el desafío? Pues todo lo que viene detrás del blockchain, todo lo que viene detrás de los pagos en línea no regulados o globalizados, en donde el gobierno, las circulares y todas las superintendencias se encargan de regular y a los bancos y digamos como mantener unas reglas de juego, cómo hacer que estos nuevos modelos de blockchain y todo lo que son estos pagos en línea no regulados o los pagos en línea globalizados, cómo entrar en esa ola y tendencia en donde estas nuevas generaciones pues ya prácticamente están habituadas y adaptadas, ¿no? Y por último, la sexta, educación, en donde la educación virtual, pues a raíz de la pandemia se rompió precisamente, o se rompió el paradigma de la educación virtual o la prevención de este modelo de enseñanza, y pues ya dio cabida a nuevos startups unicorns, que como en el caso de Colombia, pues tenemos a Platzi, que hace tan solo 2 años pues no existía a costar más de $10 millones, ¿no? Entonces, son compañías que están en expansión latinoamericana, que hace algunos años no existían y que la pandemia lo único que hizo fue darles un salto estratosférico para empezar a estar meterse en una industria que, o digamos, meterse en el modelo de negocio en donde tradicionalmente estaban las entidades de educación formal, ¿no? Entonces, esas son las 6 industrias de las 14, son 14 en total. El estudio, como les mencionaba, es público, se llama Digital Vortex 2021. Aquí les mencioné muy a grandes rasgos lo que cada una tiene, pero pues el informe es muchísimo más detallado con respecto a lo que hay que hacer para mantenerse vigente y cuáles son, digamos, como los riesgos que se ven y por qué esta entidad los califica en escalafón de mayor disrupción a menor disrupción. Sí, John, y eso me da, digamos, para avanzar con la siguiente pregunta respecto a si desde el enfoque de las necesidades, de cómo han resuelto los requerimientos recientes cada uno de ustedes en su rol, en su, digamos, día a día, si han comenzado a pensar en un enfoque diferente para las redes. Entonces, Luis, desde la óptica de cómo han resuelto ustedes los requerimientos recientes que han tenido que enfrentar, los nuevos retos que han traído todas estas transformaciones digitales que hemos estado hablando, han visualizado, han comenzado a pensar en un enfoque distinto de cómo empezar a ver y a digamos, a tener alcance en las redes y cómo atender ese crecimiento de los nuevos requerimientos.
Sí, para nosotros ese tema ya era bastante importante antes de pandemia. De por sí, pues nosotros contamos con Axit y Cisco como aliados estratégicos en este modelo. Nosotros nos pasamos a un modelo de redes como servicio donde, pues ya se imaginarán, los campus universitarios son muy amplios, son de varios edificios, muchos pisos, la cobertura se vuelve esencial en espacios que son bastante disímiles, como parqueaderos, como plazoletas, como terrazas. Nosotros tenemos zonas de hamacas donde los estudiantes pueden descansar. Entonces, llegar con ese internet y llegar con esa capacidad cuando uno no es experto, pues es demasiado demandante. Y para uno director de tecnología que tiene que atender tantos temas, pues se vuelve aún más complejo. Por ello, nosotros desde hace 4 años, pensaría que 2016, comenzamos este proceso de entregar todas nuestras redes a Axity con la tecnología de Cisco, y hoy en día pues para nosotros es una tranquilidad, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos unos cuadros de mando espectaculares que en tiempo real nos dicen el consumo que se está dando en un evento específico, el consumo de qué dispositivos son lo que están usando nuestros estudiantes, transferir ancho de banda a una zona que estamos viendo que está teniendo más consumo porque ahí se concentraron los estudiantes. Esa es la nueva dinámica. Obviamente la pandemia, pues obviamente nos retrasa el proceso porque no estamos usando el campus al 100%, pero sí creemos que en algún momento esa experiencia se va a volver a vivir, y nosotros pues lo que estamos buscando es, y creo que el modelo va a estar muy asociado a crecer y decrecer en la medida de esas necesidades. O sea, estábamos viendo que el ancho de banda crecimos mucho, la idea era llegar a 2200 en ese año 2020, y hoy en día estamos pensando es al revés, oiga, ¿cómo disminuimos y ese ancho se lo transferimos a los estudiantes de otra manera? Pero que en algún momento de este modelo de alternancia, que es como se le bautizó en Colombia, a que parte de nuestros alumnos puedan ir a campus universitarios, es cómo podemos hacer ese crecimiento de crecer según lo que necesitemos. Creo que ahí va a estar la clave de ese nuevo modelo de redes, y pues nosotros seguramente vamos a estar ahí totalmente involucrados en esa nueva línea. Sí, totalmente de acuerdo, y sobre todo si tenemos en cuenta las nuevas tendencias tecnológicas como redes definidas por software o redes definidas por intención, que nos van a permitir llevar a estos modelos a feliz término. Marco, desde la óptica de ustedes, ¿cómo lo han visto? ¿Han pensado en un nuevo enfoque para abordar el tema de las redes empresariales desde la óptica de la banca? Sí, de hecho también es un tema que ya veníamos trabajando. Para toda la industria financiera, este tipo de tendencias siempre son un reto. El poder utilizar redes definidas por software, redes definidas por intención, el poder utilizar lo que son la parte de networking as a service, los protocolos de SASE, etcétera. Todas estas tendencias están enfocadas, por supuesto, mucho para la colaboración, pero no tanto para la parte de seguridad. Entonces, tenemos una capa de seguridad muy importante que no solamente debemos de cumplir, sino que también estamos regulados. Somos una industria sumamente regulada por una serie de auditores, una serie de autoridades que están muy enfocadas a dar cumplimiento a reglas sumamente estrictas y específicas, lo cual también ese mismo reto nos ha permitido estar posicionando o siendo punta de lanza para poder hacer uso de estas tendencias tecnológicas a la vez que damos cumplimiento con los reguladores, lo cual nos hace una mezcla muy interesante de la tecnología que estamos implementando, de las soluciones, cómo las estamos llevando en modelos hibridizados, donde podemos operar de acuerdo a las reglas establecidas, a la vez que tratamos de aprovechar lo mejor de las tecnologías emergentes que están saliendo. El reto sí que lo ha acelerado la pandemia, pero es un reto constante.
constantemente tienes que estar revisando qué es lo que está en el mercado y cómo eso que está en el mercado, que a veces suena un poco a marketing, a ciencia ficción, y está perfecto, cómo eso lo vas a aterrizar a lo que realmente aporta valor a tu industria, para que tú puedas aportar valor al cliente, para que tú puedas diferenciar. Es decir, no se toma estas tendencias como una moda, como es nice to have, está bien estar ahí porque soy de tendencia, sino al revés, como de este nuevo panorama que se está presentando, qué es lo que mejor se adapta y cómo hago que eso aporte valor a la empresa y, por supuesto, lo traduzca al cliente. Ese es el reto fundamental que se tiene y, por supuesto, que cuando se expande el panorama de posibilidades, de opciones, de alternativas, de funcionalidades que van creciendo, eso te permite a la vez traducirlo a las necesidades, requerimientos y, ¿por qué no?, a la experiencia wow que le tenemos que dar a nuestros clientes. Listo. Marco, y desde la óptica del modelo tradicional de consumo, que era modo CAPEX, han pensado desde su sector qué tan beneficioso podría ser para el mercado contar con modelos de redes como servicio. ¿Lo han visto, lo han visualizado? Se visualiza y te reitero que estos modelos se adaptan a lo mejor tratamos de adaptarlo a lo mejor de ambos mundos. Porque si bien la parte de tener CAPEX como plataforma tiene muchos desventajas, también tiene una parte sólida que permite establecer la base de las empresas. Y encima de ello, poder hacer este esquema también hibridizado de algunos temas que vienen muy a la parte de OPEX y que pueden ¿no? Dar esa flexibilidad por encima de una base sólida. Ese es el enfoque que se está realizando desde el punto de vista de los grupos financieros. Una vez más, tratando de aprovechar las capacidades, la solidez que se tiene en ambos puntos, ¿no? De la forma en la cual tanto se compran, se operan y se distribuye la parte de comunicación, ¿no? Ya, le entiendo, Marco, es un escenario donde manteniendo lo que ya se tiene, empezar a revisar lo que se pueda llevar a capas de modelo por servicio. Sí, exactamente, ya sabes, en industrias tan demandantes de infraestructura, no es nada fácil poder evolucionar de una manera muy sólida, porque siempre se tienen, en esta y en todas las industrias, siempre tenemos sistemas legacy que debemos darle soporte y que tienen sus peculiaridades. Pero eso no nos debe detener en la forma en que cómo evolucionamos y cómo vamos creciendo. Entonces, ese encontrar la perfecta sincronía entre dar soporte, servicio y robustez a los elementos que son legados, que vas a tener que seguir manteniendo al momento que, o a la vez que estás evolucionando hacia las nuevas plataformas con las nuevas capacidades que se presentan. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Luis, digamos que dentro de lo que conversabas, ya estás montado en un modelo como servicio para las redes. Ahí, ¿qué beneficios has notado? ¿Qué nos puede compartir de este modelo? Bueno, lo primero es el tema económico, ¿no? Esto cuando uno lo mide a largo plazo realmente funciona. Es un modelo que al inicio puede llegar a ser, se puede ver como costoso en el modelo de venta a los directivos, pero en el momento en que nosotros ya logramos la primera curva, fue pasar los 3 primeros años, nos dimos cuenta que no tuvimos que renovar todos los equipos. Es la primera parte, ahí tuvimos ya una reducción porque los equipos pues se comienzan a depreciar. Lo segundo que mejoramos es cambiamos donde necesitábamos cambiar. No eran cambios de Big Bang donde uno llega y cambia todo. Y lo tercero, pues, es que el servicio nosotros lo entregamos totalmente. Nosotros sí nos pusimos la meta de dedicarnos a lo que hacemos bien y dejarle a las organizaciones que manejan estos temas de redes, no lo administren.
y ya pues tenemos acuerdos de niveles de servicio, tenemos estos cuadros de mando donde rápidamente identificamos cuáles son las mejoras. Con la información pues uno puede generar muchas decisiones, puede obtener muchas decisiones que antes eran impensables. Ayer estaba en comité de redes y estábamos tomando las decisiones de transferir ciertos APs que veíamos que no tenían un uso alto, transferirlos a otras áreas donde consideramos que hoy en día van a tener los estudiantes más regularidad. Y eso antes pues era como una capacidad que uno decía, no, esto no lo manejamos. Nosotros pasamos de que nuestros usuarios nos dijeran que AP estaba caído a hoy en día nosotros decidir de manera preventiva a dónde vamos a llevar los APs, a dónde vamos a llevar la conectividad. Eso pues es absolutamente transformacional y pues nosotros sí vamos a seguir en el modelo as a service porque pues le hemos visto todo el beneficio en la operación. O sea, pudiéramos rescatar que la flexibilidad es uno de los componentes que el modelo entrega. Totalmente, totalmente. Okay. John, de estas tendencias que desde por sí Cisco es muy incumbente en estos temas de las nuevas tendencias de software, de redes definidas por software y definidas por intención, ¿qué le podemos comentar a esta audiencia? Bueno, con respecto al tema de redes definidas por software y por intención, hay tres temas que son claves con respecto a cómo abordar o por qué moverse hacia redes definidas por software y por intención. Número uno, pues era el tema de la fuerza laboral distribuida. Ya lo mencionó Marco, lo mencionó Luis. Tenemos personal fuera de las premisas en donde teníamos toda nuestra seguridad y ahora se movieron a sitios remotos con sus vulnerabilidades, con su internet, con su computador de hogar, sin la seguridad que normalmente se tiene cuando estás bajo las premisas de la empresa, ¿no? Luego, las nubes híbridas que nos permiten flexibilidad y agilidad. Ahora entonces la nube pública se volvió una alternativa para poder sacar un servicio rápidamente. Entonces, ¿qué pasaba acá? ¿Cómo voy a garantizar la seguridad de mi información cuando viaja a la nube y viceversa y se le da acceso o se le da uso a esta nube pública? Y mencionaba nubes híbridas porque también continuamos con nuestro data center en premisas probablemente, pero cómo repartimos los servicios entre una nube y la otra y lo hacemos de una manera segura, orquestada e intuitiva, como lo mencionabas hace un rato. Y por último, lo que mencionaba era las capacidades que debe tener la empresa para poderse adaptar a estas nuevas tendencias, ¿cierto? Que nos van a permitir automatizar, segmentar y asegurar la información. Aquí el tema clave va a ser la seguridad. Por supuesto, esto va a implicar complejidad, ¿sí? Si empiezo a tener no solamente visibilidad de un data center, sino también de una nube pública, de la nube privada, aparte de eso, lo que llaman el shadow IT, que a veces algunos usuarios compran servicios en nube y no dan visibilidad al área de IT, cómo generan ese governance, pero más allá de generar el governance, cómo a través de la red garantizo esa visibilidad y garantizo la segmentación, garantizo que tengo los permisos, garantizo la automatización y algo muy importante para los equipos de tecnología de las empresas es yo no puedo continuar creciendo en conocimiento infinito para saber de todas las tecnologías. Yo necesito o tercerizarlo o que el socio tecnológico con el que me acompañe me haga más fácil la vida, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estas redes basadas en intención tomen decisiones, ¿cierto? Basado en el servicio que quiero prestar o el usuario lo que va a hacer. Número dos, que me facilite la vida con respecto al tema de protocolos. Ya no hablar más de MAC address, ya no hablar más de IP, ya no hablo de los usuarios y dependiendo del usuario sé qué tipo de servicios le debo brindar y vuelvo y digo, y el eje central, la seguridad. La seguridad porque hay muchas empresas que tuvieron que subirse al mundo digital o morir en el intento. Desafortunadamente y tristemente, muchas empresas los tomó por sorpresa y moverse a ese mundo digital fue muy
difícil, como lo mencionaba Luis hace un instante. No teníamos preparado todo para podernos mover hacia ese escenario, ¿no? Y requería garantizar la seguridad de lo que estábamos moviendo, la información, porque los atacantes esto lo vieron como una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro en temas de reputación, una oportunidad de oro en fuga de información, una oportunidad de oro de negación de servicio, en fin, un montón de capacidades que estas personas que están al servicio de generar caos, vieron cómo sacarle provecho económico, y ahí es donde precisamente una red basada en software, y más que basada en software, basada en intención, nos puede ayudar a facilitar la vida cuando empiece a crecer y a crecer esa complejidad de esa distribución o esa ubicuidad que va a tener los empleados y que vamos a tener de aquí en adelante, ¿no? Sí, John, y hablábamos en otros entornos también donde habían tres aspectos muy importantes que debemos estar teniendo en estas redes empresariales. Uno es el tema que los nuevos requerimientos que genera la pandemia, ¿no? Todos los escenarios que hemos estado hablando y el nuevo ahora que estamos viviendo. El otro tema, como bien lo decíamos, era el tema de la seguridad, ¿no? Ya impacta muchísimo ese concepto en todos los escenarios, ya sea en premisas o sea desde la casa, desde donde nos encontremos, empezar a hablar de controlar ese tema de la seguridad. Son el segundo factor. Y el tercer factor que empieza a impactar las redes empresariales, las encontramos en todas las regulaciones. Como lo decía Marco hace un momento, estamos atados a cumplir ciertas regulaciones que debemos alinear y que la tecnología se adapte a ellos para poder cumplirlas. Entonces, esos tres aspectos nos hacen que estos modelos de redes de intención, modelos de redes definidas por software nos ayudan a cumplirlas a feliz término. Ya para ir cerrando en este panel de conversatorio, Marco, ¿qué consejo le darías a alguien que está por comenzar un proceso de modernización de su red empresarial, de todo lo que hemos hablado? De todo lo que hemos hablado, y mi principal recomendación es que se entienda muy bien el negocio, que se entienda perfectamente cómo está el negocio, dónde estamos hoy, independientemente si fue el CEO, fue la pandemia, fue lo que sea, hoy estamos en un sitio hacia dónde queremos llegar. De ahí te decía hace rato, hay un abanico muy importante de posibilidades. Ya también estaba mencionando, no se requiere ahora tener todos los expertos y saber ser el todólogo para poder mover tu empresa en la parte tecnológica, en la parte de comunicaciones, a una manera muy rápida como los grandes jugadores. Lo que sí necesitas saber es qué elementos vas a requerir de esa gama de posibilidades que están ahí. Consejo fundamental, conoce tu negocio. Cuando conoces tu negocio, sabes qué soluciones van a agregar valor a tu negocio. No compres tecnología, no compres procesos porque están de moda, sino más bien haz que esa moda utilices lo mejor de ella para brindar valor al negocio. Entiende el negocio, busca los objetivos y trae lo mejor de la tecnología. Eso sí, no la construyes tú solo si no sabes cómo hacerlo. Para eso están los expertos. Pero los expertos son expertos en tecnología. Tú debes ser experto en tu negocio y en cómo hacer que esa tecnología no te sirva a ti por ser de TI y que tienes lo mejor, sino cómo te sirve a ti como TI para agregar valor al negocio. Ese es el principal consejo. Qué buen consejo, Marco. Muchísimas gracias. Luis, la misma pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que está por comenzar un proceso de modernización en su red empresarial? Sí, me uno mucho a lo que está diciendo Marco y John en su anterior respuesta de uno entender el negocio. Creo que eso es fundamental. Parece sencillo, pero es de lo más difícil, y en estos momentos de cambio creíamos entenderlo y nos dimos cuenta que nos tocó ampliar la cabeza para entenderlo más. Yo solamente me uno a un tema que me parece súper interesante, es conocer los servicios que necesitan nuestros clientes. Es que ahí está la base también de saber qué es lo que necesitamos construir, porque muy bien lo decía Marco, llegamos por tendencias, no, miremos cuál es el servicio, cuál es esa necesidad, y con esa necesidad y ese servicio
nos devolvemos a obtener cuáles son las tecnologías que apalancan ese servicio. La universidad está en un trabajo muy fuerte de entender a nuestros estudiantes. Créanme que entender millennial y centennial es de lo más difícil que hay, y esta nueva generación que estábamos hablando de que van a hacer a partir de la pandemia, va a venir con unas características y unos servicios que tendremos que entenderlos, y que por detrás hay una arquitectura, una tecnología que la ayuda a gestionar. Pero me uno, lo que dice Marco, entiende tu negocio, y yo le agregaría, entiende también los servicios que vas a ofrecer a tu cliente. Ok. Y John, ¿cómo te unes tú a este consejo que están dando? No, estoy totalmente de acuerdo tanto con Luis como con Marco. La aproximación que hacemos desde Cisco es, siempre pregúntense, no es una renovación tecnológica como tal, o de equipos, es entender el qué y el cómo, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer? Y sobre esa base, lo que identificamos es que hay 6 puntos que tienen en la mente o que tendrán en la mente las industrias de aquí a los próximos 3 años para poder adaptar su negocio a lo que viene. Y precisamente basado en eso, tomar decisiones asociadas a cómo se renueva su infraestructura. Y esas son la adopción de la nube, que lo mencionábamos hace un rato, cómo se adopta la nube para ser más ágiles, las aplicaciones como línea de vida de su negocio, ¿sí? Parece algo que puede ser tendencia o puede ser, digamos, como fancy, pero anteriormente veíamos las aplicaciones como una forma de hacer marketing, una forma de dar un poco a conocer la industria o la empresa, pero hoy en día hay muchas compañías que ese es su modelo de negocio, que esa fue la forma como sobrevivieron a la pandemia, ¿sí? Entonces, y que en estos momentos es la primera forma de aproximación a sus clientes. Entonces, la aplicación como línea de vida de su negocio, este es el número 2. El número 3, que lo mencionamos hace un rato, la fuerza laboral distribuida o híbrida. Esta generación ya viene a quedarse como en ese modelo híbrido. Algunos volverán a la oficina porque les gusta y vienen, digamos, de ese modelo tradicional, pero otros no. Otros sí o sí, para poder, digamos, como hacer captación de nueva fuerza laboral y nuevo conocimiento, si no tienen esos conceptos y esos modelos de trabajo híbrido o de trabajo distribuido, va a ser difícil enganchar, digamos, a esos nuevos profesionales. La transición a 5G y Wi-Fi 6, esta es la cuarta. La transición a 5G y Wi-Fi 6, eso va a venir y les va a dar nuevas posibilidades con respecto a anchos de banda, crecimientos y flexibilidad a lo que son los esquemas de comunicación, y pues posibilidades infinitas en la parte de machine to machine, en la parte de IoT, en la parte de Smart Campus, y por eso hay que prepararse para lo que vamos a ver en año y medio, 2 años. Y el movimiento, y esto no lo vimos dentro de la sesión, pero es algo interesante, y es el movimiento de las cargas de trabajo al borde. ¿Qué quiere decir esto? Es hacer el procesamiento lo más cercano al dispositivo o al usuario, y mandarle solamente a la nube o al centro de datos algunos puntos claves de procesamiento. Pero para poder disminuir latencia, para poder tener la información y el conocimiento o la toma de decisiones en el menor tiempo posible, vendrá esa nueva ola, que es precisamente el movimiento de las cargas de trabajo en el borde o en el edge, y que se dará precisamente a raíz, o que será una consecuencia de lo que tendremos a favor con el 5G, el Wi-Fi 6 y lo que será la dinámica de las comunidades inteligentes, los campus inteligentes y todo esto de ciudades o el IoT. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Perdóname ahí, Serve, solo para cerrar, entonces lo que decía, no es un tema de renovación tecnológica, es un tema de decisión, de pensamiento a 3 años, pensando en qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer.
Muchísimas gracias a Luis, a Marco, a John. Han compartido con nosotros este espacio del Axity Day en un viaje a una empresa inteligente, y en este momento abordábamos los temas de las redes empresariales, que cómo podemos convivir con ellas después de la pandemia y cómo empezamos a prepararnos para los nuevos requerimientos que nos está demandando cada día el mercado y las necesidades propias del negocio. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Listo, con todo gusto.